Hola chicos, ¿cómo están? No saben la alegría que me da volver a hacer un video para ustedes. Es un poco difícil para mí porque ustedes me están viendo, ¿no? Pero yo a ustedes no. Y cuesta esta falta de contacto que nosotros siempre tenemos. Por eso les pido que cualquier duda, cualquier inquietud, me escriban. Escriban esas inquietudes antes de entregar los trabajos para asegurarnos que el trabajo esté bien. Yo, como puedo, voy a tratar de solucionárselo, porque a veces me es también muy difícil de forma escrita explicarles. Pero bueno, hago todo lo posible y ustedes me pueden decir si lo entendieron y si no, se los vuelvo a escribir de otra manera. Tratemos de ponernos al día con todos los trabajos. Hay muchos chicos que todavía me deben trabajos del el primer trabajo que mandé en junio. Vamos, pónganse al día, tratemos de seguir más allá de la pandemia con nuestra educación. Yo les juro que estoy haciendo todo lo posible, chicos. Así que bueno, quiero de su parte que también pongan buena voluntad. Sé que es difícil, yo también a veces me caigo un poco y me pongo triste, me imagino que a ustedes le pasará lo mismo, pero pensemos que esa sensación es pasajera, que tenemos derecho a ponernos tristes, pero no a estar tristes hasta julio. No, tratemos de saber que podemos estar tristes 1 o 2 días, pero después hay que ponerse a trabajar. Fíjense, yo estoy haciendo otro video, buscando el material, o sea, siempre hay que seguir adelante, ¿les parece? Bueno, comenzamos con un tema, evolución de la nutrición, que es un poquito difícil. Si se fijan, son 4 diapositivas, el video más corto que hice, pero de mucho contenido. Así que les voy a pedir que agarren la virome, una hojita y a medida que yo vaya explicando, vayan tomando apuntes. Dudas al final del video, recuerden a mi mail o a la plataforma, me preguntan todo lo que quieren. Bueno, vamos, comenzamos con este nuevo video. Bueno, acá tenemos un cuadrito, ¿no? En donde vamos a explicar la nutrición. Muchas de las personas creen que nutrirse es sinónimo de comer. Y no es así, sería muy incompleto. Es cierto que comer tiene que ver con la nutrición, pero no es solo eso. Nosotros sabemos que en la nutrición participan 4 aparatos o sistemas, que según el ser vivo, si es una planta, un animal o en el hombre, tiene distintos nombres. Vamos a tratar de estudiarlo en nosotros mismos, que es mucho más sencillo. Es cierto que cuando nos nutrimos incorporamos alimentos a través del aparato digestivo, muy bien, pero ahí no quedan las cosas. Ese alimento, desde los intestinos, tiene que pasar a todas las células, por lo tanto, también va a participar la circulación, la sangre que va a llevar todos estos alimentos a todas las células del cuerpo y recoger también de estas células todos los desechos. Pero muy bien, el alimento llegó a las células y ¿cómo hago para extraer la energía que tiene ese alimento y que la célula necesita para poder realizar todas sus actividades? Para eso requerimos del oxígeno, aparato respiratorio. El oxígeno es el encargado de extraer la energía de los alimentos para transformarla en otros tipos de energía. ¿Se acuerdan? Lo vimos en primer año. La energía siempre se transforma y nuestra fuente de energía siempre es el alimento. Muy bien, es como si tuviéramos un paquete de pastillas. Para poder yo comer la pastilla tengo que romper el envoltorio. Bueno, para poder extraer la energía de los alimentos necesito poder romper el alimento y eso lo hace el oxígeno en el proceso llamado respiración celular. Muy bien, también todo esto genera desechos. Esos desechos, como dijimos, van a la sangre y de la sangre van a órganos que los van a eliminar, como la orina, que es eliminada por el aparato excretor, como el sudor, que es eliminado por la piel, etc. Como vemos entonces, la nutrición es un proceso bastante complejo y tiene mucho más que ver con el solo hecho de alimentarse. Yo acá, como estamos estudiando la evolución de la nutrición, vamos a elegir dos, por decir así, voy a ir marcando, así saben lo que digo, dos procesos.
Uno es la obtención del alimento, cómo los primeros seres vivos obtenían el alimento y también cómo obtenían la energía de esos alimentos. Bueno, según la obtención del alimento, los seres vivos se dividen en dos grupos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que elaboran su propio alimento. Acá están pensando ustedes en las plantas. Mal. En realidad se llama autótrofo a cualquier ser vivo que tiene clorofila y que puede elaborar su propio alimento. Hay bacterias que son autótrofas, es decir, hay seres vivos microscópicos que son autótrofos y no solamente las plantas. Recuerden que al comienzo nosotros estamos viendo justamente la evolución de la vida, estamos viendo recién la aparición de las primeras células. No podemos hablar de plantas, estaríamos volando en el tiempo, sino que había bacterias, había microorganismos que son autótrofos. Y saben que hay dos tipos de autótrofos. El primero que tenemos acá, que son los fotosintéticos o fotoautótrofos, que son aquellos que usan en la fotosíntesis la energía del sol. La fotosíntesis que estudiaron el año pasado en primer año. Es decir, ¿se acuerdan lo que era la fotosíntesis? Los seres vivos absorbían agua, dióxido de carbono y con ayuda de la energía del sol elaboraban su propio alimento y liberaban oxígeno. Muy bien, a ese grupo los vamos a llamar fotosintéticos o fotoautótrofos. Pero hay otro tipo de autótrofos, esto es lo nuevo, que son los llamados quimiosintéticos o quimioautótrofos, que son aquellos que usan como fuente de energía, en vez del sol, la energía de la degradación de sustancias químicas. Perdón, yo sé que es muy difícil esto. Primero vamos a ver qué es degradar. Degradar es romper, desintegrar. Entonces, si yo como ser vivo, bueno, esta bacteria, tiene la posibilidad de degradar, romper sustancias químicas, libera la energía. Les voy a dar un ejemplo. ¿Vieron que cuando nosotros queremos armar un collage con papeles, usamos la plasticola y unimos los papeles para crear uno más grande? Muy bien. Las moléculas, cuando se unen los átomos para formar una molécula más grande, también almacenan energía. Pero a diferencia del collage y del papel, esto es reversible, es decir, si las moléculas se separan, la energía se libera y puede ser utilizada para otros procesos. Por eso, estas bacterias que son quimiosintéticas obtenían la energía rompiendo estas moléculas. Van a ver que esto fue muy importante en un comienzo como forma de obtención de alimento de algunos seres vivos. Muy bien. Por último, los heterótrofos son los seres vivos que obtienen la energía consumiendo a otros seres vivos. Por ejemplo, los herbívoros, los carnívoros son seres heterótrofos. Vamos ahora a la obtención de energía de ese alimento. Hay dos tipos, escuchen bien. Los anaeróbicos o fermentadores, que son aquellos que obtienen la energía del alimento en ausencia de oxígeno. Vieron que cuando yo empecé a explicar esto, les dije que el oxígeno en nuestro cuerpo era el encargado de romper el alimento para obtener la energía. Bueno, muy bien. No todos los seres vivos usan el oxígeno para eso. Piensen en fermentaciones, en la obtención, por ejemplo, del yogur, del queso, la obtención de vinos. A esos seres vivos, a esas bacterias, se las aísla del aire. Por lo tanto, el aire es el que contiene el oxígeno. Ellos pueden transformar la materia, obtener la energía usando otro sistema que es la fermentación, en donde no se usa oxígeno. Pero ¿qué pasa con este proceso como lo vemos ahí? Los seres vivos que son fermentadores tienen dos problemas. Uno, que la energía que se extrae de los alimentos es muy poca. Y al haber poca energía, la vida es más corta. De verdad, si nosotros no tenemos energía, chicos, nos vamos a morir pronto. Entonces, estas bacterias que eran anaeróbicas y fermentadoras tenían una vida extremadamente corta.
Por selección natural y por evolución, como ya vimos, surgieron otros seres vivos que son aeróbicos y que son los que viven en presencia de oxígeno. Son aeróbicos o respiradores, son los que hacen la respiración como respiramos nosotros, en donde a partir de la respiración, en donde sí se utiliza el oxígeno, se liberan enormes cantidades de energía. Al haber más energía, la vida se hace mucho más larga, es decir, ese ser vivo puede vivir meses, años, ¿se entiende? Por eso hoy en día en la naturaleza la mayoría de los seres vivos respiran oxígeno, ya sea disuelto en el agua o en el aire, y son muy poquitos los fermentadores, son nada más que bacterias, no hay otro tipo de seres vivos que sean fermentadores. Bueno, espero que hayan entendido hasta acá y ahora pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, vamos a continuar. Acá viene el problema. ¿Cómo se nutrieron los primeros seres vivos? Sí, miren lo que escribí. La atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Obvio, chicos, si el oxígeno lo producen los seres autótrofos y todavía estábamos ahí con un poquito de células. Todavía no había plantas, ningún otro autótrofo grande como para producir oxígeno. Entonces, ¿cómo obtenían la energía de los alimentos estos primeros seres vivos, estas primeras células? Aparte, otro de los problemas era que no había capa de ozono y el sol le daba con toda la fuerza a la superficie terrestre. Recuerden que la capa de ozono filtra los rayos nocivos del sol. La vida no podría haber comenzado en nuestro planeta si no había previamente una capa de ozono. Saben ustedes que el ozono, la fórmula química del ozono es oxígeno 3. ¿Se acuerdan que el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar es oxígeno 2? O sea que ya se dan cuenta que hay una relación directa entre el oxígeno del aire y el oxígeno que forma la capa de ozono. Entonces, ¿cómo hicieron estos seres vivos para aparecer, para comenzar la evolución biológica de la que hablaba Darwin? Bueno, continuemos. Bueno, chicos, ante todo les pido disculpas por el dibujo. Este dibujo es mío, no lo copié de ningún lado. Me llevó bastante hacerlo. Yo, imagínense, no uso tanto la computadora. Yo tuve que aprender para poder llegar a ustedes, chicos. Así que bueno, traté de hacer el dibujo lo mejor posible. Se lo voy a explicar porque si no, no van a entender nada. Primero les voy a decir que este dibujo es una secuencia que va desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Estamos viendo el fondo del mar porque sabemos que la vida tuvo que comenzar en el agua, en ese caldo primitivo que hablaba Oparín. Muy bien. Vamos a ver una piedra, que es esto marrón que hay ahí, y vamos a ver, como es una secuencia, vamos primero a mirar el lado izquierdo de este dibujo, ¿verdad? Vamos a ver las radiaciones solares, porque no hay capa de ozono. Bueno, según los científicos, dicen que las primeras formas de vida, que fueron bacterias, y que son las que surgen a partir de los coacervados, debido a estas radiaciones solares que atravesaban las aguas, tuvieron que haberse desarrollado debajo de las piedras, es decir, en esos lugares donde el sol no llegaba. Muy bien, las primeras, hay dos hipótesis que explican cuáles pudieron haber sido los primeros seres vivos. La primera hipótesis dice que tuvieron que haber sido bacterias heterótrofas anaeróbicas. Esperen, no piensen mal de mí, voy a ir explicando cada una de las palabras, que lo vimos en la diapositiva anterior. Heterótrofas, ¿qué significa? Que no son capaces de elaborar su propio alimento, sino que se comen entre ellas. Y anaeróbicas, que no había oxígeno para respirar, sino que obtenían la energía a través de la fermentación. Vivían en zonas sombrías, vamos a decir, huyendo de los rayos solares. Como eran heterótrofas, se comían entre ellos, lo cual hacía que el número de estas bacterias siempre fuera muy limitado.
Parece ser que por selección natural, como vimos, Darwin, algunos mueren, otras viven, y todo lo que vimos, algunas de estas bacterias se transformaron en quimioautótrofas o quimiosintéticas, que es lo mismo. Es decir, que debido a que la vida era muy corta de los heterótrofos porque se usaban de alimento, algunas de estas bacterias trataron de ¿qué? De, en vez de comerse entre ellas, fabricar su propio alimento usando como fuente de energía, como les dije, la degradación de las sustancias químicas, que en esa tierra primitiva había un montón, chicos, si había un montón de, acuérdense, de meteoritos, de volcanes, había una gran cantidad de óxidos de azufre, que eran sulfuros, que eran muy importantes para esto, de ahí podían sacar toda la energía que quisieran. Y también eran anaeróbicas, es decir, fermentadoras, no usaban oxígeno. Muy bien, parece ser que con los años, a partir de ello, o sea, convivían todas juntas, ¿no? Las heterótrofas, las quimioautótrofas, empezaron a aparecer las bacterias autótrofas, fotosintéticas, es decir, aquellas bacterias que podían, vamos a decir, fabricar su propio alimento, pero que empezaron a utilizar la energía del sol como fuente de energía. ¿Y qué pasó? Ese tipo de fotosíntesis liberaba oxígeno. El oxígeno hasta ese momento no se usaba para nada. ¿Saben que se cree que esa fue la primera extinción? Cuando todo el agua empezó a poblarse de oxígeno, muchos de estos seres vivos se extinguieron porque era un gas que no lo conocían, que era tóxico. Pero también este oxígeno, que lo vemos ahí en esas flechas verdes, perdón, yo veo mi dibujo y me quiero morir. Le puse todo el amor, chicos. Este oxígeno comienza a salir del agua, comienza a entrar en el aire y a acumularse en la capa superior de la atmósfera, formando la capa de ozono. Van a decir, pero como oxígeno 2, oxígeno 3. Bueno, parece ser que cuando el oxígeno se eleva debido a estas radiaciones solares, se une de a 3 en vez de a 2, lo que permitió la capa de ozono. Una vez que estuvo la capa de ozono, ya los rayos fueron filtrados. Por lo tanto, estas bacterias comenzaron a salir de abajo de las rocas y empezaron a descubrir todo un mar que era para ellas, para poder vivir, para desarrollarse, reproducirse y formar nuevas bacterias. Estas bacterias, primeras bacterias autótrofas, fotosintéticas, que fueron aeróbicas porque empezaron a usar el oxígeno para respirar, recuerden, más energía, vida más larga, recuerden eso, eran los estromatolitos, por eso yo se los mandé a buscar en el trabajo anterior. 3.700 millones de años de antigüedad, los primeros seres vivos en dejar fósiles. Hay estromatolitos en muchos museos. Les aconsejo, si alguna vez que van, mírenlo, porque están viendo el fósil más antiguo de todo el planeta. Estas bacterias, las primeras capaces de respirar oxígeno y que fueron poblando todo el planeta. A partir de ellas comenzaron, fíjense las flechas naranjas, surgieron las bacterias heterótrofas, las que justamente se consumían entre ellas, pero aeróbicas. Al hacer aeróbicas, es decir, al usar oxígeno, tenían una vida más larga. Entonces, se reproducían y si bien se comían entre ellas, siempre la reproducción era mayor, por lo tanto, aumentaban en número. También siguieron las bacterias autótrofas, fotosintéticas aeróbicas, es decir, estas bacterias, los estromatolitos, que comenzaron obviamente a poblar debido a que hacían su propio alimento, respiraban oxígeno, obtenían energía de los alimentos por el oxígeno y por lo tanto tenían una vida más larga. Y también, fíjense, la flecha de color celeste, esas quimioautótrofas también siguieron viviendo. Estas quimioautótrofas se dividieron en aeróbicas, que son las que también empezaron a usar el oxígeno para obtener energía, y las anaeróbicas, igual que antes, las que fermentan, que hoy en día todavía hay.
Saben que estas bacterias se llaman termófilas porque se las encontró en temperaturas extremas. Pueden soportar temperaturas bajo cero, como también temperaturas extremadamente altas en el interior de los volcanes. Recuerden que la primer tierra que Oparín nos habla es una tierra de altas temperaturas y de condiciones extremas. Si todavía hoy persisten bacterias que son descendientes de esas bacterias y que pueden vivir en esas condiciones extremas, ¿cómo no creer que en esas condiciones extremas de esa tierra primitiva no hubiera seres vivos? Así que bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema complicado, sé que tiene palabras difíciles, pero hice el video lo más cortito posible para que lo vuelvan a ver todas las veces que quieran. También pueden ayudarse del libro. ¿Está bien? Sé que lo estuvieron entregando el libro en la escuela. Yo todavía no lo tengo. El libro lo estoy usando de la plataforma, saco los datos de ahí. Pero sepan que todo lo que yo estoy diciendo está en el libro. Así que bueno, repasamos un poquitito. Debajo de las piedras y por efecto de las radiaciones solares surgen las bacterias heterótrofas que eran fermentadoras o aeróbicas. De estas aparecen las bacterias quimioautótrofas o quimiosintéticas, que también eran fermentadoras. Luego de ellas aparecen las bacterias autótrofas, las fotosintéticas, que son aeróbicas, que producían oxígeno. Ese oxígeno fue la primera extinción de los seres vivos, porque no estaban acostumbrados a este gas. También este oxígeno se acumuló en la atmósfera formando la capa de ozono que filtró los rayos solares e hizo que la vida pudiera extenderse más allá del fondo de las piedras. Bueno, y de ahí surgen las bacterias que hoy conocemos, las heterótrofas, las fotosintéticas, que son todas aeróbicas, y también quedan algunas bacterias quimioautótrofas, esas bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas, pero nada más en ciertos lugares que son extremófilos, es decir, en ciertos lugares de condiciones muy extremas. Bueno, chicos, el próximo tema ya nos metemos a célula. Así que les mando un beso grande, pónganse al día con todas las actividades. Miren que hay muchos de ustedes que faltan entregar actividades. Vamos que queda poco para las vacaciones de invierno. Y bueno, y los espero y espero todas las dudas que tengan. Un beso grande, los quiero mucho. Cuídense.